Señor, ¿está seguro de que ese es su asiento? La voz de la azafata sonó profesional, aunque no pudo ocultar cierta impaciencia. Don Emilio Vargas, de 84 años, no apartó la mirada del pequeño ventanal del avión. Abajo, el asfalto del aeropuerto de Barajas brillaba bajo el sol de mediodía, un hervidero de maleteros, camiones de combustible y personal con chalecos reflectantes. Había visto pistas así en medio mundo. Algunas le recibieron con vítores, otras con el silencio de una misión cumplida en la oscuridad. Esta, en cambio, solo le parecía ruidosa. «Señor», repitió la azafata, cuyo distintivo decía Lucía, «este es asiento de clase business. Necesito ver su tarjeta de embarque». El hombre del otro lado del pasillo, un ejecutivo de traje impecable, resopló con desdén. Se pasó una mano por el pantalón de lana fina como si quitara una mota invisible. Miró a Lucía con una expresión de «resuélvelo ya». Emilio giró lentamente la cabeza. Sus ojos, de un azul pálido casi gris, tenían una calma que absorbía la tensión del ambiente. Asintió con cortesía. «Asiento 16A», murmuró con voz ronca y grave. «Así lo pone el billete». Lucía forzó una sonrisa. «Sí, claro, pero a veces hay confusiones. Permítame comprobarlo». El ejecutivo intervino sin contenerse. «Por favor, revise el billete y sigamos». «Algunos tenemos reuniones importantes», dijo con desprecio, mirando la chaqueta de tweed y los zapatos gastados de Emilio, como si aquel anciano se hubiera colado desde otro siglo. Con las manos curtidas y llenas de manchas de edad, Emilio buscó en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su billete, cuidadosamente doblado. Lucía lo tomó con dedos tensos, casi sin tocarlo. Su expresión cambió del desdén a la sorpresa, y luego a una mezcla incómoda de ambas. Era válido. «Asiento 16A, Emilio Vargas». «Todo en orden», dijo con voz seca. «Por favor, guarde su equipaje bajo el asiento delantero. Vamos a cerrar las puertas». Emilio asintió sin molestarse. No llevaba equipaje. Todo lo que necesitaba estaba en los bolsillos de su vieja chaqueta. El ejecutivo soltó un bufido audible. «Increíble. Ahora cualquiera se compra un billete aquí», masculló. Lucía le lanzó una mirada de complicidad silenciosa antes de alejarse por el pasillo. La tensión flotaba en el aire como electricidad estática. Emilio, impasible, miraba por la ventanilla. Observaba el movimiento de los mecánicos con una atención tranquila, casi militar. Pero Lucía, animada por el gesto del pasajero de atrás, regresó acompañada de la jefa de cabina, una mujer alta de gesto severo, llamada Carmen. «Este es el caballero, Carmen», dijo Lucía, incómoda. «Su billete es correcto, pero...» Carmen lo examinó con una mirada que desnudaba hasta los zapatos. «Señor, hemos recibido una queja sobre su asiento. ¿Se encuentra bien? ¿Sabe a dónde viaja?» La condescendencia era evidente. Emilio alzó la mirada. Por un instante algo más que paciencia cruzó su rostro. No era ira, sino un cansancio profundo, el de quien ha soportado muchas batallas. «Estoy perfectamente, gracias», respondió, «y viajo a Sevilla, según mi billete». El ejecutivo intervino de nuevo, fingiendo amabilidad. «Quizá el señor se ha confundido. Pasa a menudo. Llévenlo atrás y asunto resuelto». Un murmullo de aprobación recorrió la cabina. Emilio bajó la vista a su muñeca. Sus dedos rozaron una vieja pulsera de cuero agrietado. Nada especial para el ojo ajeno, pero para él era un ancla. Por un instante, el olor del queroseno reemplazó al del aire acondicionado. Oyó el rugido de un reactor y vio un cielo abrasado por el sol. Un joven de sonrisa temeraria le colocaba esa misma pulsera. «Para que recuerdes volver a casa, compañero», le gritaba sobre el estruendo. El recuerdo se desvaneció. Emilio volvió al presente, al murmullo impaciente de los pasajeros. En silencio apretó la pulsera. Su amigo Javier no regresó nunca.
Y ahora, frente a la mirada fría de la jefa de cabina, supo que tampoco él tenía nada que demostrar. Fuera, un avión rugió al despegar. Dentro, el viejo piloto esperó sin moverse, mientras la historia, aún dormida en su nombre, se preparaba para despertar. El capitán del vuelo apareció poco después, un hombre joven, de rostro severo y uniforme inmaculado. Carmen y Lucía se apresuraron a contarle su versión, dibujando con palabras la imagen de un pasajero anciano y posiblemente confundido, una fuente potencial de problemas. El capitán asintió lentamente, cruzando los brazos con gesto grave. Emilio observaba la escena sin pronunciar palabra, como quien presencia por enésima vez una función mal interpretada. Un par de filas más atrás, un joven llamado Marcos, estudiante de ingeniería aeronáutica, lo había visto todo. Era un apasionado de la aviación, y algo en la manera de comportarse de Emilio le resultaba extraño. Su serenidad no era la de alguien perdido o despistado, era otra cosa. Contención, una calma que solo había leído en biografías de pilotos de pruebas o astronautas. Cuando vio que el capitán se acercaba con la intención clara de invitar al anciano a abandonar el avión, sintió un impulso. Sacó el móvil y escribió un mensaje apresurado a su primo Óscar, controlador aéreo en Torrejón de Ardoz. «Óscar, estoy en el vuelo 217 a Sevilla, puerta B12. Hay un anciano en business que están echando. Dice llamarse Emilio Vargas. Tiene una pulsera vieja y ha mencionado algo como espectro. ¿Te suena? Es raro todo esto». En la cabina, el capitán ya hablaba con Emilio. «Señor, le pido comprensión. Estamos intentando garantizar la tranquilidad de todos los pasajeros. Si accede voluntariamente a cambiar de asiento, evitaremos mayores complicaciones». Emilio suspiró. Se llevó las manos al cinturón de seguridad, lo desabrochó lentamente. «Muy bien, hijo, no quiero molestar, ya he estado en sitios peores». La frase quedó flotando, como un eco de otra época. Marcos miró su teléfono. Nada aún. Se mordía el labio con ansiedad. Entonces llegó la respuesta. «Dices que lleva una pulsera de cuero y ha dicho espectro. Espera». Pasaron segundos que se hicieron eternos. Luego, un nuevo mensaje. «Marcos, esto es grave. Acabo de acceder al archivo restringido del ministerio. Emilio Vargas, alias Espectro 1, coronel retirado del Ejército del Aire. Misiones clasificadas en África, Oriente Medio y los Balcanes. Máxima distinción aérea. Está en la lista de contacto directo del Estado Mayor. No dejes que lo bajen del avión. Repito, no dejes que lo bajen». Marcos sintió un escalofrío. Levantó la mano con decisión. «Capitán, un momento, por favor». Todos se volvieron hacia él. Marcos se levantó, nervioso pero firme. «Este hombre no es quien creen. Se llama Emilio Vargas. Es coronel retirado del Ejército del Aire. Es Espectro 1. El nombre cayó como una losa. Carmen frunció el ceño. Lucía parpadeó, confundida. El ejecutivo, que había vuelto a apoyar la espalda en su asiento, murmuró con ironía. «¿Y ahora resulta que tenemos un héroe nacional en business?» El capitán no respondió. Un miembro de la tripulación le hizo una seña desde la cabina. Algo ocurría. Caminó hacia allí con paso rápido. Un par de minutos después, salió con el rostro desencajado. Sostenía un auricular en la mano. «Señor Vargas», dijo ahora con una voz contenida, «recibimos una comunicación directa desde la base aérea de Torrejón. Nos piden que le mantengamos a bordo. Están enviando una escolta especial para este vuelo». El silencio fue total. Emilio volvió a sentarse. Sus ojos seguían fijos en la ventanilla. Ni una sonrisa, ni una mueca de triunfo. Solo una calma antigua, la de quien ha visto el cielo desde el otro lado de la velocidad del sonido. Afuera, los motores comenzaban a rugir. Pero dentro, la verdadera historia acababa de despegar.
Las ruedas del avión rodaban lentamente por la pista de barajas, pero la cabina parecía suspendida en una especie de asombro expectante. Nadie hablaba, nadie se atrevía a especular. Las palabras del capitán resonaban aún en los oídos de los pasajeros. Escolta especial. Desde su asiento, Emilio seguía mirando al horizonte, como si esperara algo más allá del vuelo en sí. Marcos lo observaba desde su asiento con una mezcla de respeto y admiración. En su interior sentía la certeza de que estaba viviendo algo histórico, como si de pronto el pasado hubiera cruzado la puerta de embarque sin avisar. Y entonces sucedió. Una vibración distinta se propagó a través del fuselaje, un sonido grave, denso, inconfundible. Los pasajeros del lado izquierdo del avión comenzaron a señalar hacia las ventanillas. Del cielo despejado descendía, majestuoso, un F-18 Hornet del Ejército del Aire. Su figura aerodinámica y poderosa rompía la quietud del aire como un cuchillo en seda. Poco después, otro cazabombardero apareció en el flanco derecho. Ambos flanqueaban ahora el avión comercial como si escoltaran a un jefe de Estado. El capitán Evans, que apenas podía contener la emoción, tomó el interfono. Su voz, antes firme y distante, temblaba ahora con una mezcla de reverencia y orgullo. Damas y caballeros, lo que están viendo no es un espectáculo, es un homenaje. Tenemos el honor de transportar hoy a un héroe silencioso. Un hombre cuya historia ha sido, hasta ahora, parte de los archivos más protegidos de nuestro país. El murmullo creció como una ola que no rompe. Todos miraban a Emilio. El hombre que minutos antes era tratado como un intruso, ahora se había convertido en leyenda viva. El coronel retirado Emilio Vargas, continuó el capitán, participó en más de 200 misiones de combate, incluyendo operaciones secretas en conflictos donde ni siquiera se admitía oficialmente nuestra presencia. Recibió la Cruz al Mérito Aeronáutico, la medalla de campaña en Bosnia y 2 condecoraciones internacionales por misiones de rescate en zonas hostiles. Los rostros que antes lo miraban con desdén ahora estaban desencajados. Carmen se apoyó discretamente en el compartimento superior, visiblemente afectada. Lucía se mordía el labio inferior, el rímel comenzando a correrle. Marcos, mientras tanto, tenía el móvil en mano, grabando sin moverse. Entonces, desde la radio interna del avión, una voz masculina interrumpió el silencio. No era la del capitán. Era joven, enérgica, respetuosa. Para el coronel Vargas, es un honor ser su ala hoy, señor. El cielo vuelve a estar en buenas manos. Emilio giró suavemente el rostro. Por primera vez desde el embarque, sonrió. Fue una sonrisa leve, contenida, pero cargada de una emoción imposible de describir. Se llevó la mano al pecho, donde aún colgaba la vieja pulsera de cuero, y asintió. Los pasajeros, contagiados por el momento, comenzaron a aplaudir. No fue un aplauso de entusiasmo superficial, sino una ovación respetuosa, casi solemne. Algunos se levantaron, otros lloraban en silencio. El ejecutivo, que hasta entonces no había abierto la boca, bajó la vista con un gesto de vergüenza indisimulada. A través de la ventanilla, Emilio vio al piloto del F-18 levantar la mano enguantada en un saludo impecable. Emilio, con lentitud, respondió al gesto, levantando 2 dedos a la altura de la sien. Y durante ese instante, en el que el pasado y el presente se encontraron a la misma altitud, el tiempo pareció detenerse. El avión comercial comenzó su ascenso hacia el cielo azul, escoltado por 2 guardianes del aire. Pero dentro, los pasajeros sabían que no volaban solo hacia Sevilla. Volaban acompañando la historia viva de un hombre que, sin buscarlo, les había recordado qué significa realmente servir. Y eso apenas era el principio.
El vuelo alcanzó la altura de crucero y los motores se estabilizaron en un zumbido constante, casi hipnótico. Los cazas seguían a ambos lados, cortando el aire con precisión matemática. Dentro, la atmósfera era de reverencia contenida. Algunos pasajeros seguían grabando discretamente, otros simplemente observaban en silencio, incapaces de apartar la vista del anciano junto a la ventanilla. El capitán se acercó por el pasillo, con paso medido. Su rostro había cambiado. Ya no era el del comandante seguro de sí mismo que se enfrentaba a un pasajero problemático, sino el de un hombre consciente de estar ante alguien que merecía un respeto distinto. Se detuvo junto al asiento 16A y habló con voz baja. «Coronel Vargas». Emilio levantó la mirada. «En nombre de toda la tripulación, le pido disculpas por lo ocurrido. No hay palabras suficientes». El anciano lo observó con calma. «No pasa nada, hijo. La gente ve canas y arrugas y cree que la historia se terminó ahí. Pero no entienden que detrás de cada viejo hay una vida entera esperando ser recordada». El capitán asintió, incapaz de responder. Solo permaneció un instante más de pie, antes de seguir su camino hacia la cabina. Cuando se alejó, Emilio apoyó la frente en el cristal. Desde allí veía el reflejo metálico del F-18, con su insignia roja y amarilla reluciendo bajo el sol. De pronto, un recuerdo se abrió paso. No uno de gloria, sino de humo y fuego, una pista improvisada en algún lugar de África del Norte. El calor insoportable. Y un grito por la radio. «Espectro 1, sal de ahí». Luego el impacto, un rugido que lo lanzó fuera del asiento, y el cuerpo de su compañero, Javier Falco Martín, tendido entre las llamas. «Llévalo tú», le había dicho con el último aliento, entregándole aquella pulsera de cuero ennegrecida. «Por los dos, para que recuerdes quiénes fuimos». El sonido de la turbina lo devolvió al presente. Aquel trozo de cuero, aún en su muñeca, era el único fragmento tangible de una promesa que nunca dejó de cumplir. Mientras tanto, la noticia del vuelo se había filtrado. En el Centro de Control Aéreo de Torrejón, los operadores miraban los radares con un respeto inusual. El supervisor, un coronel de voz grave, ordenó mantener el canal de comunicación abierto y transmitir mensajes de homenaje desde las bases cercanas. Algunos controladores, sin poder evitarlo, se cuadraron ante las pantallas. Dentro del avión, Marcos se inclinó hacia el pasillo. «Coronel», dijo con timidez, «soy estudiante de ingeniería aeronáutica. Solo quería decirle gracias por todo». Emilio giró la cabeza y le dedicó una sonrisa leve. «Gracias a ti, muchacho. Los cielos cambian, pero siempre necesitan manos jóvenes que los entiendan». El joven tragó saliva, conmovido. Había leído sobre héroes, pero nunca había hablado con uno. El resto del vuelo transcurrió con un silencio extraño, casi sagrado. Algunos pasajeros rezaban, otros escribían mensajes a familiares, como si quisieran contarles que acababan de compartir un trayecto con la historia viva de España. Cuando la aeronave comenzó el descenso hacia Sevilla, el capitán volvió a dirigirse por megafonía. «Damas y caballeros, los F-18 que nos acompañaron hasta ahora se despiden con un saludo aéreo. Por favor, miren por las ventanillas». Los cazas hicieron un giro sincronizado, cruzando sus trayectorias con un movimiento elegante. Uno de ellos inclinó el ala hacia el avión comercial, como una reverencia. El pasaje entero aplaudió. Emilio observó el gesto y, sin decir palabra, cerró los ojos unos segundos. En ese momento, sintió que el cielo le devolvía algo que había perdido hacía mucho: paz. El aterrizaje en Sevilla fue suave, casi ceremonial. La torre de control había reservado una puerta exclusiva para el vuelo, y varios miembros del personal aeroportuario esperaban al borde de la pista. No llevaban cámaras ni pancartas, solo rostros serios y el respeto en la postura. Sabían a quién estaban recibiendo.
Dentro del avión, los pasajeros seguían sin saber exactamente cómo comportarse. El silencio se mantenía, no impuesto, sino natural. La historia que acababan de vivir los había transformado. El capitán fue el primero en ponerse de pie. Caminó nuevamente por el pasillo hasta la fila 16, donde Emilio comenzaba a recoger el poco equipaje que llevaba, una cartera de piel, un libro envejecido y un pequeño cuaderno con bordes doblados por el uso. «Permítame acompañarle, coronel», dijo el capitán con voz baja. «Hay gente esperando ahí fuera, no periodistas, gente que simplemente quiere saludarle». Emilio negó con suavidad. «Hijo, si lo hago, volverá a ser una historia que no me pertenece. Prefiero salir por la puerta trasera, como siempre lo hice». El capitán dudó. Finalmente asintió. «Como desee. Pero antes». Se giró hacia los pasajeros, levantando la voz con firmeza y respeto. «Damas y caballeros, les ruego permanezcan sentados. El coronel Emilio Vargas será el primero en desembarcar. Es lo menos que podemos hacer por alguien que ha dado tanto». Nadie protestó, ni uno solo. Incluso el ejecutivo, que antes había despreciado al anciano, mantenía la cabeza gacha, incapaz de articular palabra. Emilio avanzó por el pasillo con paso lento pero firme, con la cabeza alta, como si la pista de aterrizaje fuese una extensión más de sus antiguas misiones. Lucía, la azafata, lo esperaba junto a la puerta trasera. Esta vez no había soberbia en su rostro, solo incomodidad y arrepentimiento. Cuando Emilio llegó, ella intentó hablar. «Señor Vargas, ¿yo?» Su voz tembló. «Lo siento mucho». Él no la interrumpió. Simplemente la miró, y con un gesto breve, casi imperceptible, asintió. «A veces el cielo también enseña humildad», murmuró él, y salió por la pasarela sin mirar atrás. Fuera el aire de Sevilla era cálido, con esa mezcla inconfundible de azahar y queroseno que flotaba alrededor del aeropuerto. Emilio bajó los peldaños sin ayuda. Un joven militar vestido de gala se cuadró al verlo y saludó con precisión impecable. Emilio le devolvió el saludo, esta vez con la mano en el corazón. Mientras caminaba hacia la terminal, una mujer lo esperaba sentada en un banco, un ramo de claveles en el regazo, pelo blanco recogido, vestido de lino azul claro. Cuando lo vio, se levantó con una sonrisa que mezclaba emoción y dolor. Era Elena, la viuda de su compañero Javier. «Hola, Emilio», dijo ella, con voz baja. «Hola, querida», respondió él. No se abrazaron, solo se tomaron las manos, como si ese gesto fuera más poderoso que cualquier palabra. Ella le entregó los claveles sin decir nada más. Emilio los sostuvo un momento y luego los colocó en el banco, mirando hacia el cielo. «Hoy voló con nosotros, ¿sabes?», susurró. Elena asintió con los ojos vidriosos. Luego caminaron juntos, despacio, hacia la salida de la terminal. No se dijeron nada más. No hacía falta. Detrás de ellos, dentro del avión, el capitán ordenaba al equipo que recogiera los restos de la jornada. Pero en su interior sabía que aquel no había sido un vuelo más. Había sido una lección, una de esas que no se enseñan en la academia, pero que marcan a quien tiene el privilegio de presenciarlas. Y en ese vuelo, todos habían sido alumnos. Los días siguientes al vuelo no fueron normales. Sin que Emilio lo supiera del todo, el vídeo del homenaje improvisado, con los cazas, la ovación en pleno vuelo, el saludo del piloto por radio, se había viralizado en redes sociales. Millones de personas en toda España compartían la historia de un anciano aparentemente común que resultó ser uno de los héroes más silenciosos del país. Las imágenes recorrieron los informativos. La prensa local de Sevilla habló del viajero 16A. La ministra de Defensa envió un comunicado oficial agradeciendo públicamente a Emilio por sus años de servicio. El Ministerio del Interior anunció una revisión urgente de los protocolos de atención a veteranos. Pero Emilio no buscaba reconocimiento. Rechazó entrevistas, reportajes y homenajes. Volvió a su vida tranquila
en una pequeña casa en las afueras de Ronda, donde cada mañana salía a caminar por los olivares, acompañado solo por el canto de los jilgueros y el peso invisible de los años. Una mañana, mientras leía el periódico en la terraza de su bar habitual, una figura conocida se acercó con pasos cautelosos. Era Lucía, la azafata. Sin maquillaje, vestida de manera sencilla, con ojeras visibles, pero una expresión sincera en el rostro. Se detuvo frente a él. ¿Puedo sentarme? Emilio cerró el periódico y señaló la silla libre. Ella se sentó sin hablar, visiblemente nerviosa. He venido porque necesito hacerlo en persona. Lo que pasó en el avión no tiene justificación. Me dejé llevar por la apariencia, por la presión, por mi arrogancia, dijo con un hilo de voz. Estoy haciendo el curso de reentrenamiento que han impuesto desde la aerolínea, y lo estoy haciendo con la cara bien alta, porque lo merezco. Emilio asintió despacio, sin apartar la mirada. Las turbulencias no solo están en el aire, hija. A veces uno se desorienta incluso en tierra firme. Lucía agachó la cabeza, tocada por la serenidad con la que aquel hombre hablaba. No había reproche, solo una especie de compasión implacable nacida de la experiencia. No busco tu perdón, continuó ella. Solo quería que supieras que me cambiaste. A mí y a muchos de los que estábamos en ese avión. Nos mostraste algo que habíamos olvidado, el respeto. Emilio se quedó pensativo. Luego, con la misma calma con la que antes pilotaba a Mach 2, respondió. No todo el mundo tiene la oportunidad de cambiar de rumbo. Tú la has tomado. Eso también dice mucho. Lucía sonrió entre lágrimas. ¿Puedo volver otro día? Claro, pero tráete buen café. Aquí el que sirven es como agua de botas, dijo con una leve sonrisa. Ambos rieron. Por primera vez, el aire entre ellos era limpio. Aquel encuentro no fue el último. Lucía regresó varias veces, a veces para charlar, otras para escuchar. En una ocasión, Emilio le mostró el cuaderno que llevaba consigo desde los años de servicio. No eran misiones, ni planos, ni cifras. Eran nombres. De compañeros caídos, cada uno con una fecha, una anotación, una pequeña frase que los recordaba. Lucía los sostuvo en las manos con cuidado, como si contuviera algo sagrado. ¿Alguna vez pensaste en escribir tu historia?, preguntó. No. La historia no es mía, es de ellos, respondió Emilio, señalando el cuaderno. La conversación se apagó en silencio. Solo el zumbido de las cigarras llenaba el aire caluroso del mediodía. En algún lugar lejano, un avión dibujaba una línea blanca sobre el cielo andaluz. Emilio lo siguió con la mirada. En su rostro no había tristeza, solo una serenidad inmensa, como si finalmente todo estuviera donde debía estar. La historia del coronel Emilio Vargas no terminó en aquel vuelo, ni con la viralidad momentánea que le siguió, tampoco con los comunicados oficiales ni las disculpas públicas. Lo esencial de su legado no estaba en los titulares, sino en las personas que lo encontraron en silencio. El joven estudiante que cambió su tesis tras escucharlo hablar de la aerodinámica en combate, la azafata que empezó a formar a nuevos empleados con una sensibilidad renovada, o el piloto comercial que, después de aquel vuelo, saludó a cada pasajero con una mirada distinta. Emilio siguió viviendo en su pequeña casa, cuidando un jardín modesto y escribiendo nombres en su cuaderno. Cada nombre representaba un amigo, un compañero, un hermano de armas. Pero también representaban lecciones, momentos y decisiones que lo marcaron más allá del uniforme. Una tarde de otoño, al regresar del mercado, encontró un sobre sin remitente en su buzón. Dentro había una pequeña nota escrita a mano. Gracias por recordarnos que la dignidad no se lleva en el traje, sino en los actos. Un pasajero de la fila 4. Se le escapó una sonrisa breve.
Guardó la nota junto a otras similares. Habían empezado a llegar con cierta regularidad, algunas desde lugares lejanos, otras de antiguos militares que creían haber sido olvidados. A todos les respondía con lo mismo: una tarjeta postal con la imagen de una avioneta cruzando los cielos de Andalucía y una frase escrita en tinta azul: «El cielo sigue ahí, nosotros seguimos aquí». En su último cumpleaños, Emilio no quiso celebraciones. Solo pidió una cosa: que lo dejaran pasar la mañana en la vieja base aérea de Morón, donde años atrás había entrenado a generaciones de pilotos. Allí, junto a una pista desactivada, se detuvo frente a un hangar oxidado. Cerró los ojos y escuchó en su mente el eco lejano de motores que ya no volaban, y entre ellos la risa de Javier, las bromas de El Gallego, los gritos de Águila 3 y el murmullo del viento sobre el fuselaje. Antes de marcharse, colocó un clavel rojo sobre una placa sin nombre, una de tantas. Se quedó allí un rato, en silencio. Luego giró sobre sus pasos y volvió a caminar con la misma dignidad con la que siempre lo hizo, sin mirar atrás, pero sin olvidar. Esa fue la última vez que alguien lo vio en uniforme. Pasaron los años. Emilio murió en paz una madrugada de invierno mientras dormía, sin dolores, sin hospitales, sin discursos. En la mesilla, junto a su cama, estaban su cuaderno, la pulsera de cuero y una vieja fotografía en blanco y negro, 2 pilotos riendo frente a un caza, uno de ellos con el brazo sobre los hombros del otro. En la parte de atrás, escrito a mano: «Hasta el último vuelo, hermano». El funeral fue discreto, como él quería, sin banderas, sin marchas, solo unos pocos. Lucía entre ellos, con los ojos cerrados y el corazón en silencio. Marcos también fue, ya ingeniero aeronáutico, acompañado de otros jóvenes que solo conocían a Emilio por lo que él les había contado, no batallas, sino principios. Días después, en una ceremonia no anunciada, 2 F-18 de la base de Morón sobrevolaron el cementerio a baja altitud. Al llegar al cielo abierto, uno de ellos ascendió en ángulo recto y se perdió entre las nubes. Era la maniobra del despegue eterno, un homenaje que solo se reserva a quienes volaron más allá de lo posible. En tierra, Lucía miraba hacia arriba con lágrimas contenidas, y entonces, como si fuera parte del aire, susurró: «Gracias por enseñarnos a mirar con otros ojos, porque a veces los héroes no llevan capa, llevan silencio, arrugas y una historia que solo se revela cuando alguien por fin escucha». Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte este video para honrar a todos aquellos que dieron más de lo que recibieron, porque los verdaderos héroes caminan entre nosotros.